Voy. En esta misma escena que estás viendo aquí de lo que es la sala principal del Museo Nacional del Indígena Americano, estás viendo ya desde la cuestión arquitectónica el cambio y lo que ofrece esta nueva institución dentro del Smithsonian. Es un museo diferente. Aquí se ven bastantes elementos que quisiera explicarte, nada más que lo que se ve aquí. En primer lugar, es un museo diferente porque es el Museo Nacional del Indígena Americano, National Museum of the American Indian, en el complejo del Smithsonian. El Smithsonian, lo más tradicional de las disciplinas académicas americanas, el museo más fuerte, las instituciones de museos, son casi 20 museos del Smithsonian, entre ellos este. Pero este museo surge en los años 70 y 80, surge de un movimiento de reivindicación indígena sobre lo que es la cultura y la representación de las culturas vivas de las Américas. Entonces hay un pleito, hay una lucha, hay toda una protesta en Washington y en otros lugares para que se abra la idea de una nueva museología que representa al pueblo indígena directamente. Entonces de esa lucha surge todo este complejo que tiene una explicación mucho más larga de su historial. Pero lo que estás viendo es un diseño de arquitectura de Douglas Cardinal, que es un ingeniero, arquitecto indígena de Canadá, Blackfeet. Entonces su diseño es en contour de la naturaleza, en contour de lo que es el círculo y los círculos concéntricos como simbología indígena. En el piso, como veremos acá, en el otro lado de esta estructura, se divide en los 4 puntos cardinales, en los 4 puntos de lo que representa una espiritualidad, una cosmología indígena de las Américas bien desarrollada, bien fuerte. Entonces desde aquí... I noticed you seem interested in the building architecture. I wonder if you would like this handout we have about now. Wonderful, I'll give it to her. Thank you very much. Yeah, thank you. Yes, this is helpful. Entonces, lo que estás viendo son ya elementos inmediatos de algo diferente. No es la estructura esa cuadrada que se ve en todo el resto de lo que es el mall aquí de Washington, lo que es la arboleda grande de todos estos complejos del Smithsonian. Se ve algo diferente, ya es una simbología, el mismo edificio es una pieza arqueológica hasta cierto punto, una pieza importante a conservar. Entonces desde aquí vemos otros elementos como es estos temas principales, de los cuales todavía nos guiamos a un nivel muy amplio, muy general. Living Earth, la tierra viva, y más allá de la tierra viva, el mundo vivo. El mundo vivo indígena quiere decir la espiritualidad de que todo elemento en esta tierra tiene espiritualidad, tiene conciencia propia, ya sea entendible por el ser humano o no, pero tiene conciencia propia. Entonces se ven muchos elementos. Aquí mismo saliendo nada más que por esta ventana ves el maíz sembrado, no sé si se verá bien en la cámara, pero se ven elementos inmediatamente de una construcción, una mentalidad indígena. Entonces, tierra viva, mundo vivo, lo animístico, como dicen los antropólogos, pero verdaderamente mundo vivo, una espiritualidad de mundo vivo, comunidad, la supervivencia de comunidades indígenas en todo el hemisferio, miles de comunidades indígenas en diferentes etapas de correspondencia con sus sociedades nacionales, con todos los problemas que existen, con todos los cambios, con la modernidad, etcétera, etcétera. Pero comunidades de una originalidad en la tierra, originarias, como dicen en los Andes. Comunidad. Siempre nuestro concepto es estar en comunicación con las comunidades, en todo. No hay una exposición aquí que no se consulte los ancianos, las personas que tengan autoridad sobre
temas dentro de su cultura, dentro de sus objetos materiales y cómo es su presentación. Por eso aquí nunca verás un hueso humano presentado en este museo. Es más, hemos devuelto la gran mayoría, que heredamos una colección bastante extensa de restos óseos. Todo se ha devuelto, incluyendo una a Cuba en 2003. En 2003 pudimos repatriar unos restos humanos que fueron enterrados por el cacique Panchito Ramírez. Entonces, encuentro, ¿no? Tema muy grande de las Américas, el encuentro de los 500 años, el encuentro de cultura. Se puede decir invasión, se puede decir conquista, se puede decir genocidio, se puede decir descubrimiento, como dicen los españoles, lo dijeron. Pero bueno, con encuentro empezamos la historia. No es mal tema cómo empezar. Lo primero fue encuentro. No duró mucho esa etapa de encuentro inocente, ¿no? Pero así fue. Entonces, y aquí vemos las palabras de jefes, de ancianos indígenas del siglo antepasado, como el jefe José Chief Joseph de los Nez Perce: la tierra y yo somos de la misma mente. Ese es un mensaje increíble, ¿no? Lo que dijo Chief Joseph, un líder histórico. El hecho ceremonial que tanto ocurre en lo indígena, el hecho de la identidad. A mí me encanta estas palabras de Ángela González, una profesora Hopi, de la tribu Hopi. Ser indio no es ser parte de algo, el mestizaje, ¿no? Es ser parte de algo. No es simplemente ser biológicamente indígena, sino es ser parte de una identidad, de algo, un grupo, una tribu, una comunidad humana y natural. Entonces el liderazgo es otro tema, subtemas no tanto, identidades, encuentro, autoridades indígenas como es el Custoa, el penacho iroqués, este es de los Mohawks porque se ve por las 3 plumas. Las otras naciones de los iroqueses tienen diferentes plumas en sus penachos. Y de jefe, los cuernos del venado. También símbolo del liderazgo. Entonces hay un liderazgo, hay un protagonismo, que es lo que estamos tratando de inculcar. Hubo tremenda influencia. Estados Unidos, por ejemplo, las palabras de Ganazatego en 1744, diciéndole a las colonias: únanse como hicimos nosotros y van a tener fuerza si se unen. Entonces son consejos históricos que se van reclamando. Y claro, expresión contemporánea, expresión artística, expresión cultural y claro, de ahí la expresión de lo que es una filosofía de la vida. Aquí vemos las palabras de un gran maestro mío, ya murió, John Mohawk. John Mohawk era un intelectual de la tribu Seneca, también iroqués. Me encanta estas palabras de él. La manera de ser india es una tradición de pensamiento. No es solamente cositas, no es solamente bailes y cantos, no es solamente esas expresiones culturales así amenas de fiesta y hasta de ceremonia, sino que se pensó que los pueblos indígenas tenían pensamiento, y eso es lo más valuable, que tenemos que mantener vivo ese pensamiento. Aquí verás algo más contemporáneo que se pueden ver en las exposiciones aquí, una nueva que trata de los tratados entre las naciones indígenas y Estados Unidos, donde se desarrolló toda un historial legal basado en los arreglos, los tratados, las negociaciones sobre tierra y otros recursos naturales, y es la supervivencia indígena, que quiere decir que siempre hubo un reconocimiento de nación. Estados Unidos, formándose como nación, tuvo todo un historial de más de 100 años, de casi 200 años de tratados con naciones indígenas. Eso ya da noticia de una realidad. Los pueblos indígenas estaban organizados como naciones. Todo eso informa
la cuestión internacional, lo que es la Declaración de Derechos Indígenas, informa esa discusión, qué es lo que es, individuos que tienen herencia biológica o hay un pensamiento de nación, o hay derecho a autogobierno en las comunidades y en las naciones, hay derecho a autocultura, hay derecho al mantenimiento del lenguaje, hay derecho a todos esos usos y costumbres, como se dice en otros lugares. Así que entonces aquí vemos las banderas de las naciones indígenas norteamericanas, de las cuales hay 568 naciones indígenas reconocidas por el gobierno federal. Entonces eso es todo un proceso del movimiento indígena de los años 60, 70, 80, 90, que dejó atrás la idea del abochorno, la idea de ese pensamiento antihumano o anti la persona, del prejuicio contra lo indígena. Ahí salen las naciones representadas y en el cuarto piso aquí tenemos una muy buena exposición. Yo creo que sacaste fotos de lo que fueron esos tratados, el historial de los tratados. Entonces, ese es este museo, ¿no? Hay mucho que contar y mucho que ver, pudiéramos hacer más de esto, pero vaya, para darte una idea de que dentro de este gobierno, dentro de este estado norteamericano, donde más industrialización y más colonización y más atropello ha habido también para los pueblos indígenas, se ha desatado un movimiento. Y este es un símbolo de ese movimiento. Hay otros, ¿no? Hay otros corrientes de este movimiento en la educación, en lo que es autogobierno, en lo que es la defensa de derechos culturales, la defensa de problemas en contra de problemas ambientalistas, pero lo que hay más fuerte es esta idea de grupo, de mantener este historial. Entonces este museo es un símbolo, es un local donde se ve el poder con buen liderazgo, lo que puede hacer un pueblo hasta oprimido dentro de un sistema y levantar algo grande, porque entonces se hicieron alianzas con el sector privado, con algunos congresistas que estaban dispuestos a ayudar, y de ahí surgió todo. Es una historia estratégica bien interesante, pero surge esto. Es un reto de los pueblos indígenas a través de esta oficialidad de Smithsonian, que es una institución muy científica, cultural, y ha mantenido mucha independencia a ese nivel intelectual de lo que son las políticas estatales. Entonces, ese conjunto, quiere decir que la alianza bien pensada, los movimientos bien dirigidos, las estrategias bien analizadas, acción, movimiento, divulgación, comunicación, fondos, lo que es recursos para mover, lo que es movimiento humano, pueden resultar en algunos triunfos, ¿no? Es siempre un proceso, no es nada final, pero aquí se está batallando estas ideas y hay muchos diferentes eventos y simposios y exhibiciones y otros tipos de productos que salen de aquí, libros, documentales. Yo me siento muy contento de que se ha podido hacer, pero siempre es una lucha. Las instituciones mayores siempre quieren comerse estas ideas y volver a esa arqueología y a esa antropología de afuera, extractiva, y no bregar y no, como dicen ellos, no mezclar la ciencia con la actividad humana contemporánea, etcétera, ¿no? Todos esos discursos hay que retarlos y hay que moverlos si vamos a hacer algo que verdaderamente surge unas posibilidades de cambio bien pensadas. Y lo que estamos diciendo es que en las Américas, en el mundo en general, en lo indígena en general, como es la palabra en inglés indigenous, pero en las Américas
hay una gran profundidad de pensamiento, no hay pueblos perfectos, el ser humano nunca es perfecto, no se puede buscar el romanticismo ese que la gente trata de ponerle, pero si superamos todo eso, queda una base de pensamiento natural y muy extenso, y un nuevo pensamiento surgiendo de esas bases, que en lo que se está expresando aquí y en mi sentimiento, si hay una avenida de cambio verdadera es por ahí, y no en todas estas cansadas filosofías ideológicas y filosofías políticas que se han manejado siempre desde el occidente. ¿Qué se puede manejar de lo nuestro, nuestra América, ¿no? Lo que vio Martí, lo que vieron tantas buenas mentes? A eso vamos. Entonces, para ustedes desde Cuba, para ustedes en donde quiera que esté esta juventud que está ansiosa de entrar en este camino, un saludo y